aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan Pablo II. San Juan Pablo, el Magno, el Grande. Cuando murió, ya hace unos cuantos años, en el año 2005, han pasado 15 años, madre mía, 15 años que no son nada, y cuántas cosas han sucedido en estos 15 años. Cuando murió, todos sabíamos que había muerto un santo. Y cuando fue canonizado, primero beatificado y luego canonizado, aquel lema que se difundió, estábamos convencidos de que respondía a la realidad, el santo que todos habíamos conocido. Unos ciertamente con más proximidad que otros, y eso fue un don de Dios del cual los que tuvimos la oportunidad de estar a su lado tantas veces pues somos responsables, porque al que más se le dio, más se le pedirá. Y si tuviera que hablar de él con más tiempo que en una breve homilía, pues hablaría de sus encíclicas, desgranándolas una a una, de la gran obra, gigantesca obra, que fue el Catecismo, incluso del Código de Derecho Canónico que él publicó, los viajes, el atractivo que ejercía sobre los jóvenes, en fin, tantas cosas. Pero esto es una homilía, no es una conferencia sobre San Juan Pablo II. Por eso quiero fijarme solo en dos: el inicio y el final de su pontificado. Solo estas dos cosas. En medio queda todo lo demás, todo, la Veritatis Splendor, la Evangelium Vitae, la Fides Ratio, la Familiaris Consortio. La Familiaris Consortio no es de él. En medio queda toda una vida, repito, de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de valentía, de enfrentamiento con los poderes establecidos hasta conseguir derribar el muro de Berlín. Pero ¿cuál fue su inicio? Yo creo que todos, o por lo menos muchos, lo recordamos. Cuando él aparece delante del pueblo en el balcón de la plaza de San Pedro, por primera vez en muchos siglos, un papa que no era italiano, con aquella humildad suya de que todavía no hablaba bien el idioma y pedía disculpas, usó una frase del Señor, que fue realmente el lema de su pontificado y que desde el inicio, desde el principio, nos hizo entender que estábamos con alguien que había tomado con mano firme el timón de la Iglesia, que era una nave a la deriva, con un papa que había muerto después de solo un mes y con otro papa que había dicho que el humo del infierno se había infiltrado dentro de la Iglesia. Aquel "no tengáis miedo", aquella frase, a mí por lo menos ya mucho nos dio a entender: este Señor quiere llevar a la Iglesia detrás de Cristo, siguiendo a Cristo, pase lo que pase. Él no tiene miedo, Él no ha tenido miedo, Él está aquí porque el Espíritu Santo lo ha puesto para que nos infunda valor, esperanza, ganas de combatir. Y efectivamente fue un líder, un gran líder. No fue superior a Cristo, Cristo es nuestro gran líder, nuestro líder supremo. Cristo es Dios. Pero en la historia de la Iglesia del siglo XX, inicios del siglo XXI, queda como una figura imborrable, decisiva, que ha marcado y que marcará todavía el futuro, San Juan Pablo II, su valentía. Y esa frase
debe de seguir resonando en nuestros corazones, en nuestra conciencia, especialmente cuando estamos más asustados ante lo que nos viene encima todos los días, desde fuera y desde dentro de la iglesia. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. No tengáis miedo a lo que pueda haceros un hombre. Temed más bien a separaros de Cristo. Temed más bien a separaros de Dios. No tengáis miedo. Luego, la otra cosa, el final de su vida, justo el final de su vida. El final de su vida, creo que todos lo recordamos también, fue la víspera de la Divina Misericordia, de la fiesta de la Divina Misericordia, año 2005, primer domingo después de Pascua. Fiesta de la Divina Misericordia instituida por él, recordando las apariciones del Señor a Santa Faustina Kowalska. Fue a morir, la Virgen le recogió para llevarlo al cielo el sábado por la tarde, la víspera de esa fiesta, que ya era el tiempo litúrgico de la Divina Misericordia. Y eso tenía un profundo significado que enlazaba perfectamente con ese origen de su pontificado. No tengáis miedo, Divina Misericordia, en ti confío. Aquel hombre que había luchado hasta el final, cuántas veces tuve la oportunidad de verlo. Aquel hombre que, tan agotado, tan destruido físicamente, aún se arrodillaba ofreciendo el dolor que eso le producía. Aquel hombre que tenía ya los signos de la muerte en su cuerpo, pero su espíritu vivo, lúcido, que se notaba a través de sus ojos brillantes y despiertos cuando tenías la oportunidad, como yo, de verle de cerca. Aquel hombre nos decía: no tengas miedo y confía en Dios. Y nos decía también: confía en la Virgen. El totus tuus resonó en nosotros con la fuerza no de un eslogan, sino de un cañonazo. Confía en Dios, confía en la Virgen, no tengas miedo. Todo tuyo, María, para ser todo de Cristo. Y ahora apliquemos eso a nuestra vida personal, a la situación en nuestro país, a la situación en la iglesia. No temáis, pequeño rebaño, nos dijo Jesús, no temáis, no temáis. Temed más bien a los que pueden haceros perder la vida eterna. No temáis. Nosotros confiamos en Dios, confiamos en la Divina Misericordia. Y aunque parezca que los hombres lo dejan todo atadísimo, esa es la ilusión ingenua de los hombres, dejarlo todo atado y bien atado para que el futuro quede y salga como ellos quieren. Dios es Dios. El hombre en su estúpida soberbia piensa que es dueño no solo de su vida, sino de la vida de los demás, y que es dueño de su futuro y del futuro de los demás. Repito, sueña con dejar todo atado y bien atado. Y eso, pues a veces nos asusta mucho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en mi país? ¿Qué va a pasar en la iglesia? ¿O qué va a pasar en mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? No tengas miedo. Confía en Dios. Estate unido al Señor, en gracia de Dios. No tengas miedo, confía en la Virgen. Tenemos Padre y tenemos Madre. Y con ellos vamos seguros por el camino de la vida, aunque a veces el estómago se nos revuelva un poco, porque somos seres humanos y también a nosotros nos entran los temblores, como San Pedro cuando estaba andando sobre el agua y tenía la impresión de que efectivamente se estaba hundiendo. No tengas miedo, le dijo Jesús, hombre de poca fe, no tengas miedo. Hoy, fiesta de San Juan Pablo II, recordemos esto. Divina Misericordia, en ti confío. Señor, no tengo miedo. Santísima Madre mía, cuida tú de mí para poder seguir a Cristo. Que así sea.